el programa de hoy, expulsión del estado clerical del padre Rupnik, acusado de abusos, depende del Vaticano, aclara ex superior. Ucrania vive en riesgo continuo, advierte Nuncio luego de un reciente bombardeo. Aumentan los abortos en Argentina, un año de nueva ley. Abogados católicos dicen que la norma no tiene base constitucional. España es la nación con más jóvenes en la JMJ 2023. El prestigioso teólogo Scott Hahn nos cuenta sobre el Centro San Pablo, una propuesta para que todos los católicos conozcan y amen más la Sagrada Escritura. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no podrá estar con nosotros el día de hoy. Empecemos las noticias contándoles que la Compañía de Jesús lamentó en un reciente comunicado no haber podido iniciar un proceso para la pérdida del estado clerical del padre Marco Rupnik, acusado de abusos sexuales. Aclaran que es competencia de la Santa Sede. Veamos. La expulsión del estado clerical de Marco Rupnik, ex jesuita acusado de abusar de religiosas, no corresponde a la Compañía de Jesús, sino al Vaticano. Así lo indicó en una carta abierta el padre Johann Verschueren, ex superior del padre Rupnik, el último lunes. Tal fue la aclaración del superior jesuita luego de cumplirse el plazo que tenía el padre Rupnik para apelar el decreto que lo saca de la Compañía de Jesús. Oficialmente, el religioso acusado de abusos sexuales ya no es jesuita, pero sigue siendo sacerdote. En su comunicado, el padre Johann Verschueren lamenta la insistente y obstinada incapacidad de Marco Rupnik para confrontar las voces de tantas personas que se han sentido heridas, ofendidas y humilladas por sus acciones y comportamiento hacia ellas. De otro lado, el superior jesuita resaltó que esto no excluye el bien que hizo y el fruto espiritual que dio a otros en la Iglesia. El padre Marco Rupnik es cofundador de la comunidad Loyola en Eslovenia, surgida en la década de 1980, donde habría abusado de religiosas adultas. Y tras las elecciones generales de este domingo en España, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española dijo a Así Prensa que el resultado de las elecciones pide diálogo y acuerdos. Hasta el momento las proyecciones son de incertidumbre. Según Así Prensa, la victoria adelantada por los sondeos de los partidos hoy en la oposición es insuficiente para conformar un gobierno, mientras que la posible coalición continuista sumaría a socialistas, comunistas, independentistas y proterroristas. Más información de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde España les informamos de la importante presencia de peregrinos españoles en la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar próximamente en Lisboa. Al menos 75.000 españoles participarán en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra este mes de agosto en Lisboa, acompañados por 71 obispos que dinamizarán las 25 catequesis de habla hispana previstas. Según datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española, además de los jóvenes ya inscritos, existe una bolsa de otros 25.000 con el trámite a medias que podría sumarse en los próximos días. La delegación española, como era de prever, por la cercanía será la más numerosa en el encuentro con el Papa Francisco en Lisboa. Desde este martes y hasta finales de semana se prevé ya la presencia de más de 8.000 españoles en los llamados Días de las Diócesis. El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, Monseñor Arturo Ros, ha explicado cuál es el sentido de esta presencia española en la cita portuguesa. Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es decir, a nosotros nos tiene que caracterizar la transparencia absoluta en todo lo que hacemos. Nuestros jóvenes de toda España, de todo el mundo, van a la Jornada Mundial de la Juventud, que es una experiencia de fe. Es verdad que a veces la forma de decir las cosas puede prestarse a ciertas confusiones, yo lo comprendo, pero no les engañamos, no van a un festival distinto, a una acampada de fin de semana, que también pueden hacerlo, van a la Jornada Mundial de la Juventud. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos, de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y por tanto no van a encontrarse con nada distinto de lo que esperan. Y les damos cuenta ahora de la disputa entre el Obispado de Barbastro Monzón y la prelatura del Opus Dei por ver a quién corresponde regir el santuario mariano de Torre Ciudad.
El obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, ha nombrado a un nuevo rector del santuario de Torre Ciudad ajeno al Opus Dei tras no recibir una terna propuesta por la prelatura. Según un comunicado de la diócesis, se expuso a la prelatura la pertinencia de que propusiera a este obispado una terna de sacerdotes para efectuar ese nombramiento de rector hace meses, pero al no recibir respuesta, tras varios requerimientos, se ha optado por el nombramiento del padre José Mairal, párroco de Volturina Ubiergo, a cuya parroquia pertenece la ermita santuario de Torre Ciudad. La prelatura ha respondido afirmando que no corresponde al obispo llevar a cabo este nombramiento al tratarse de un templo de la prelatura. El Opus Dei señala que el templo fue erigido bajo la figura jurídica de oratorio de la prelatura, que fue costeado con donativos promovidos por fieles del Opus Dei, cooperadores y muchas otras personas de Aragón y del mundo entero, y que la propiedad del lugar corresponde a la Fundación Canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torre Ciudad. Además, sostiene que, según sus estatutos, aprobados en 1980, el nombramiento del rector y la designación de los sacerdotes que se ocupan de la atención pastoral corresponde al vicario regional de la prelatura. Y concluimos con las impactantes imágenes de un rescate, un simulacro de rescate desde la torre del campanario de la Catedral de Valencia a más de 50 metros de altura. La Catedral de Valencia fue el escenario de un original ejercicio de rescate realizado por el Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros descolgaron a un supuesto herido desde 50 metros de altura. En concreto, una veintena de especialistas han sido necesarios para calibrar si era posible realizar un rescate de emergencia mediante el uso de arneses y cuerdas descendiendo desde el campanario de la Torre del Miguelete. Una vez fijos y comprobados los sistemas de sujeción, los bomberos han efectuado el descenso de un tercer voluntario que ha hecho las veces de herido y que fue trasladado en una camilla apropiada para la ocasión. El ejercicio concluyó en un espacio aproximado de 30 minutos, según informó el Arzobispado de Valencia. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. El Papa Francisco invitó este domingo a los fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro a seguir rezando por la paz, de manera especial por la querida Ucrania, que sigue sufriendo muerte y destrucción, como tristemente volvió a suceder en Odessa. Fueron sus palabras. Veamos ahora la última información sobre la gente y la ciudad con decenas de monumentos patrimonio de la humanidad. Fieles y sacerdotes ortodoxos rezan en las afueras de la Catedral Ortodoxa de la Transfiguración en Odessa, al sur de Ucrania. La catedral está en ruinas tras el bombardeo ruso el domingo 23 de julio último. La catedral data de 1794. Había sido restaurada en 2007. Este ataque podría haber impactado en los hogares de estas personas, pero Dios lo redirigió a su templo. Hay tanta gente aquí y todos están unidos. Llevo 27 años visitando la iglesia y nunca había visto a tanta gente. Cientos de voluntarios limpiaron los daños a la catedral causados por el misil. Esta es nuestra herencia ucraniana y ahora nos la han quitado. Tengo lágrimas en los ojos, lloro todo el día. No es justo. No entiendo por qué ellos son así con nosotros. El bombardeo al puerto ucraniano de Odessa dejó un muerto y más de 20 heridos. El nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kubolkas, condenó el ataque ruso contra Odessa en una entrevista al seminario Alfa y Omega. Dijo: Esta es la realidad de la guerra contra Ucrania. Cuando los drones y los misiles atacan la infraestructura civil a tan gran escala, todos y todo está en riesgo continuo. Miles de personas han perdido ya la vida, cientos de miles su salud o su hogar, y más del 30% del territorio de Ucrania estará gravemente contaminado por minas durante muchos años. El arzobispo mayor de Kiev y primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, también denunció durante un encuentro de jóvenes esta semana el rol del patriarca Kirill en este ataque. Dijo: Es un desastre tener un patriarca que primero consagra a la iglesia y después bendice los misiles que la han destruido. Una evaluación preliminar de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, reveló daños en 25 monumentos arquitectónicos catalogados Patrimonio Mundial.
Las Naciones Unidas advirtió que este tipo de bombardeos intencionales se consideran un crimen de guerra. Mientras el presidente de Rusia acaba con la vida en Ucrania, en cuestionable actitud busca hacer noticia con sus recientes decisiones. Veamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes una ley que prohíbe las cirugías y tratamientos para el cambio de sexo. También prohíbe el cambio de sexo en los documentos de identidad. Días antes, la ley fue aprobada por diputados y senadores en forma unánime. Según el Parlamento ruso, esta es una medida para proteger a niños y adultos de un camino hacia la degeneración. Indicaron también ser el único país europeo que se opone a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, y que hace todo para salvar a las familias y los valores tradicionales. La norma precisa que solo se permitirán las cirugías por anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con alteraciones en órganos genitales en los niños, tras la decisión de una comisión de expertos. También queda prohibida la adopción de niños a las personas que hayan cambiado de sexo. Tampoco podrán ser sus tutores o fideicomisarios. Asimismo, la ley establece la anulación del matrimonio si uno de los cónyuges se somete a un cambio de sexo. Como indican analistas, el presidente Putin apuesta por una Rusia moralmente fuerte y sabe que eso comienza por la familia y por la vida. De ahí que impulse leyes en Rusia para defender la vida y la familia, mas no así a través de sus embajadas, porque justamente quiere aprovechar la debilidad moral del occidente presa de ideologías antivida y LGTBista. Y ahora veamos qué está pasando en Argentina, a un año de la ley que hizo más nefasta la ley del aborto. Nathalie Paredes entrevistó a un representante de la Asociación de Médicos Católicos en este país. Más de 96.000 abortos en 2022 se registraron en Argentina, según dato oficial reciente del Ministerio de Salud de la Nación. La Corporación de Abogados Católicos emitió un documento que alerta sobre esta situación. Al respecto, estamos conectados con el doctor Pedro Javier María Andereyen, presidente de la Corporación de Abogados Católicos. Doctor Andereyen, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es su análisis sobre la información oficial de más de 96.000 abortos en Argentina? Que está aumentando alarmantemente el número de abortos. En el primer año de vigencia de la ley fueron 73.000 y pico, y ahora ya al siguiente año ya está en 96.000, más de 96.000. Y eso sin contar los abortos realizados por instituciones privadas. Con lo cual vemos un aumento muy notorio que ya los abortos alcanzan al 20% del total de los nacimientos en la República Argentina. Por eso nosotros dijimos que era una tragedia moral, porque lo es desde el punto de vista individual y como sociedad, y también es una tragedia demográfica, porque no puede ser viable un país sin nacimientos, no es viable en su desarrollo, en todo sentido, ¿no? Y vemos que prácticamente se está utilizando como si fuera un método anticonceptivo más. Eso realmente es una tragedia, ¿no? Es una tragedia por los niños que son asesinados y por las madres que van a sufrir las consecuencias del posaborto. ¿Y qué contiene la ley del aborto en el país? La ley estableció un supuesto derecho de la mujer a abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo y sin plazo cuando proviene de una violación, es decir, no se le estableció ningún término y a sola declaración jurada de que ha sido abusada o violada, la mujer podría abortar a un embarazo de 8 meses y 29 días. ¿Qué acciones, eso es lo más terrible, doctor, ¿no? ¿Qué acciones se están realizando para la lucha contra el aborto en el país, en Argentina? Se han planteado numerosas acciones de inconstitucionalidad de la ley, porque en nuestra Constitución establece la protección del niño por nacer y en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José también, y es más, esta convención señala que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente y la protege desde la concepción.
con lo cual el aborto establecido hasta la semana 14 a la sola decisión de la mujer es un aborto inmotivado que es prohibido por la Constitución Nacional. La Corte todavía no se ha expedido, los tribunales inferiores tampoco, el Ministerio de Salud pone que es parte en estos juicios junto a organizaciones abortistas, pone toda suerte de trabas formales para que no se pueda expedir finalmente sobre la constitucionalidad o no de este supuesto derecho de la mujer. Así es, doctor Pedro Javier María Andreyén, gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. En contraste con lo que acabamos de saber en Argentina sobre el aumento de cifras de aborto, en Estados Unidos una empresa promueve la vida. Aquí los detalles. La compañía de pañales norteamericana EveryLife ha lanzado una publicidad que celebra la vida. Mientras tantas empresas promueven lo que está mal, nosotros elegimos celebrar lo que está bien. Vida. Cada milagro de Dios, niño o niña, negro y blanco. El anuncio muestra imágenes de una mujer viendo los latidos del corazón de su bebé durante una ecografía. Otra recibe a su bebé en brazos por primera vez después de dar a luz. Cada uno de ellos se celebra aquí. Cada vida. Según la agencia de Así Prensa en inglés, la empresa fue creada por un grupo de padres apasionados por su fe y sus familias. Lo hicieron para inspirar a otros a elegir la vida, en vez de tener que comprar productos de firmas que no respetan esos valores. EveryLife describe en su página web: empezamos esta compañía con una misión sencilla, proporcionar productos de primera calidad para cada bebé, porque cada bebé es un milagro de Dios que merece ser amado, protegido y apoyado. Hacemos una pausa y al volver, el prestigioso teólogo Scott Hahn nos cuenta sobre el Centro San Pablo, que permite que católicos aprendan a amar y conocer más la Biblia. Además, hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España. Le contamos su vida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. A 7 días de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, más jóvenes se enrumban a este destino. Veamos. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Más de 150 jóvenes de Corea del Sur estarán presentes en la Jornada Mundial de la Juventud que inicia el 1 de agosto. El fin de semana participaron en la última jornada preparatoria antes de partir. Terminaron con la Santa Misa en el Centro Cultural Juvenil Yu Dong-gyo-dong en Seúl. Monseñor Timothy Gyeong-chung-yu, vicario episcopal para la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Seúl, les dijo: cada participante puede tener su propia razón para participar, pero espero que reciban a Dios dentro de ustedes y rezo para que lo experimenten más profundamente durante su viaje. A los jóvenes los acompañarán 28 sacerdotes del país. Desde Japón, 34 jóvenes se van al mayor encuentro de jóvenes con el Papa. La última jornada de preparación fue un retiro de 2 días, el 8 y 9 de julio. Los jóvenes caminaron 10 kilómetros con sus mochilas a la espalda y durmiendo en sacos de dormir para acostumbrarse a la experiencia de la JMJ. Al finalizar, en la iglesia de San Ignacio en Tokio, se celebró la Santa Misa de envío a los jóvenes peregrinos. El último grupo de peregrinos japoneses partió este martes 25 de julio. En Palestina, el patriarca latino de Jerusalén, en misa de envío, Monseñor Pierbatitza Pizzabala, dijo a los jóvenes: es un signo de la vitalidad de nuestra vida parroquial. Jóvenes de Galilea también se encomendaron en misa antes de partir. Desde India parten a Portugal más de 1000 jóvenes y 200 funcionarios de la iglesia.
Según los obispos del país, los jóvenes indios llevarán a la JMJ su preocupación por los residentes de Manipur, un estado indio que sufre hace 2 meses actos de violencia interétnicos. del Papa. ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! En la última parte de la entrevista, Scott Hahn, ex pastor presbiteriano converso al catolicismo, sobre el legado del Papa Benedicto XVI, el prestigioso teólogo me contó sobre su centro St. Paul, en el que desde hace 22 años se enseña a leer la Biblia tal como el Papa Benedicto lo hubiese querido. Veamos. Díganos algo, por favor, del nuevo portal internet del Centro St. Paul y también del Centro St. Paul para Estudios de la Escritura. Bueno, fundamos este apostolado hace 22 años con el propósito de promover la alfabetización bíblica entre los laicos católicos y la fluidez bíblica entre el clero y los educadores católicos. El hilo conductor es aprender a leer la Sagrada Escritura desde el corazón de la Iglesia, no solo conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también conectar el documento de la Sagrada Escritura con el sacramento de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y luego cómo vivir esto en la vida diaria. Hacemos todo tipo de enseñanzas y recursos a través de Emmaus Academy, programas y clases increíbles, pero también Emmaus Road y Emmaus Academic. Así que estamos trabajando para llegar a los principiantes, así como a los intermedios y avanzados, a los eruditos, a los maestros, a los futuros sacerdotes que ahora están en el seminario, así como a los sacerdotes que quieren renovar la fuente volviendo a estudiar. También organizamos 3 retiros anuales de sacerdotes durante 4 días, donde presentamos estudios bíblicos de una manera pastoral, práctica, que cambia la vida. Y es emocionante verlo. Tuvimos casi 700 sacerdotes que asistieron a estas conferencias solo el año pasado, y lo que informan, lo que describen, es esta experiencia del camino de Emaús. Nos ardía el corazón dentro de nosotros cuando las escrituras se abrían durante toda la semana y luego continuamente, porque la Eucaristía es en el centro, nuestros ojos se abren al partir el pan eucarístico. Sabes, después de 25 años de planificación, establecimiento y desarrollo, ahora nos estamos preparando para ingresar a nuestra nueva sede. Es tan emocionante. Pero sabes, desde el fallecimiento del Papa Benedicto, me he dado cuenta de que lo que me ha estado impulsando durante el último cuarto de siglo es precisamente su visión, su enfoque, que llegó a tantos, pero no a los suficientes. Y entonces continuamos con este legado, nuevamente para principiantes, con todo tipo de recursos que los ayudarán a acostumbrarse a las Escrituras y conocer la historia de la salvación, y también para los intermedios y avanzados. Así que animo a los que nos oyen a ir a stpaulcenter.com y allí encontrarán tantos recursos, y estamos constantemente ampliando nuestros recursos, libros, tenemos podcast y programas en Emmaus Académico. Y así quiero decir, para nosotros es tan emocionante, pero al mismo tiempo para un sinnúmero de más y más personas estamos encontrando que el mismo nivel de emoción es precisamente lo que comparten con todos nosotros. Y por eso estamos encantados de saber que también podríamos penetrar en América Central y del Sur. Estuve en Brasil hace poco, espero volver allí y tal vez reunirme contigo, Eddie, en Perú, pero también invitarte de regreso a donde estudiaste con nosotros a mediados de los 90. Así que considérate públicamente invitado a visitarnos en el Centro St. Paul. Hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, conocido como el más atrevido y valiente de los apóstoles, uno de los 12 elegidos por Cristo. Más del santo nos cuenta el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina. Santiago Apóstol fue uno de los 12 elegidos por nuestro Señor, que estuvo en el círculo más cercano en la vida de Cristo, como sabemos muy bien. Nuestro Señor tenía muchos discípulos alrededor, pero solamente eligió 12 como columnas y fundamentos de la Iglesia. Como nosotros sabemos muy bien, nuestro Señor, después de su pasión y de su muerte y su resurrección, le pidió a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés.
y allí estuvieron los 12 apóstoles, como dice el libro de los Hechos al inicio, que es la primera historia oficial de la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo. Luego de esto, según la tradición, el apóstol Santiago fue el primero que fue a evangelizar muy lejos a España. Por eso Santiago se lo recuerda hoy como el patrono de España. Y junto con España podemos decir a todos los países que fueron evangelizados por España. Y por eso podemos decir todos los países de habla hispana, todo Hispanoamérica. Por eso le llamamos de esta forma. Se lo suele llamar Santiago el Mayor porque evidentemente había otro apóstol llamado Santiago, que para distinguirlo de él se lo llama el Menor. Santiago el Mayor fue el primero en morir mártir, y Santiago el Menor, según la tradición, fue apóstol y el primer obispo de Jerusalén, que fue empujado por los judíos del pináculo del templo y allí murió mártir de esa forma. Santiago el Mayor es el primero que murió mártir por la espada de Herodes. Por lo tanto, el apóstol Santiago nos recuerda a nosotros que la esperanza nos hace enfrentar grandes males, como pueden ser grandes trabajos misioneros, ¿no? O enfrentar incluso el martirio y la muerte si fuera preciso, porque en definitiva tenemos nuestra seguridad de que tendremos una vida más sublime en la gloria, que es lo que el apóstol representa. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.